Continuación, ¿católico o masón? Es bueno notar que en el grado 19 el iniciado afirma: juro y prometo no reconocer más guía que la razón, rendir culto a la sabiduría, el honor y la virtud, despreciar el vicio, la lisonja y la vanidad, y estudiar las bases de la verdadera libertad para hacerme digno del título de gran pontífice del templo de la razón. No olvidemos que los masones de la Revolución Francesa hicieron de la razón un dios, a la que quisieron adorar. Otro punto interesante es observar que tienen en sus enseñanzas muchas leyendas aceptadas por tradición o porque están en las constituciones sin ninguna base histórica o racional. Quizá la más importante sea la leyenda de Irán, que la representan entre varios al recibir el iniciado el grado de maestro. En la Biblia se habla de la alianza del rey Salomón con Hiram, rey de Tiro, para poder construir el templo de Jerusalén, llamado de Salomón. A Salomón en las constituciones de Anderson se le llama Gran Maestro de la Logia de Jerusalén y a Hiram, rey de Tiro, Gran Maestro de la Logia de Tiro. Este rey de Tiro le envió a Salomón muchos materiales para la construcción del templo y especialmente le envió a Hiram Abib, que según las constituciones fue el maestro de obras. En la Biblia se dice: yo te envío un hombre hábil y entendido, a Hiram Abib, hijo de una mujer de las hijas de Dan, pero cuyo padre era de Tiro, que sabe trabajar el oro, la plata, el bronce, el hierro, la piedra, la madera, la púrpura, el jacinto, el lino y la escarlata, y grabar toda suerte de figuras, y es ingenioso para inventar cuanto se necesita para toda clase de obras. Esto es lo que dice la Biblia, pero los masones han idealizado a Hiram Abib y representan su muerte, sobre la que no hay ninguna referencia histórica. Digna de crédito, dicen que Hiram Abib fue asesinado por un grupo de constructores compañeros de segundo grado, por no querer enseñarles los secretos del grado de maestro. Dicen que él representa a los asesinados injustamente, que según los grados puede ser Jacob Molay, jefe de los templarios, o Manes, fundador de maniqueísmo, o Jesucristo. Según quien sea el asesinado, así entenderán quiénes son los asesinos. Pueden ser los sacerdotes o los reyes que asesinan al pueblo o los explotadores, pero de modo especial lo consideran al cristianismo en su conjunto. Pues bien, unos hermanos hacen la representación en la logia. El que hace de Hiram se finge muerto y se acuesta en un ataúd. Lo cubren con un paño mortuorio sobre el que se coloca una rama de acacia artificial. El ataúd está colocado en el centro de la cámara del medio. El venerable maestro expone a sus hermanos, con la mayor seriedad, que Salomón está turbado por la desaparición de Hiram y da orden de buscarlo. Los actores dan vueltas alrededor del ataúd, manifestando que lo buscan sin verlo. Al tercer viaje o vuelta, encuentran la rama de acacia, entonces se precipitan y forman círculo alrededor de esta rama. Se quita el paño bajo el cual está Hiram, lo toman de la mano y se les sacude el dedo. Se finge ver con espanto que el dedo se desliga de la mano y exclaman con horror: Macbenas, que parece significar la carne ha dejado los huesos, después de lo cual se ayuda al que hace de Hiram a levantarse. Esta actuación infantil, que no tiene ninguna base histórica en documento alguno, la mantienen durante siglos. Sobre los ritos digamos también que Albert Pike, 1809-1891, el más famoso de todos los masones de Estados Unidos y probablemente del mundo, siendo gran comendador del rito escocés en la jurisdicción del sur de Estados Unidos durante 32 años. Estudió y fijó los rituales del rito escocés, que se mantienen hasta ahora como una autoridad indiscutible en el mundo masónico. Sus opiniones y los ritos que estableció están publicados en sus 2 libros. La gran obra, uno de los tratados masónicos más leídos, fue publicado después de 135 años, pues fue escrito de modo reservadísimo solo para los masones. El otro libro, Dogma y moral del rito escocés antiguo y aceptado de la masonería. En estos libros, Pike acusa al Papa de haber sido durante 1000 años la tortura y la maldición de la humanidad. Dice: Lucifer es el dios de la luz y el dios del bien, lucha por la humanidad contra Adonai, el dios de la oscuridad y del mal. El pavimento, alternativamente blanco y negro, simboliza, se pretenda o no, los principios del bien y el mal.
es la guerra de Miguel y Satán, de dioses y titanes, entre la libertad religiosa y los dogmas arbitrarios de una iglesia que solo piensa en sus adeptos y cuyo pontífice clama por la infalibilidad, convirtiendo la doctrina de sus concilios en un nuevo evangelio. Y aclara que la verdad no es para todos como quería Jesús, sino para unos pocos. Escribe: la masonería, como todas las religiones, todos los misterios, el hermetismo y la alquimia, oculta todos sus secretos para todo excepto para los adeptos y los sabios o los elegidos, y emplea falsas explicaciones e interpretaciones equívocas de sus símbolos para llevar a error a aquellos que solo merecen ser llevados a error para ocultarles la verdad, que es luz, y apartarlos de ella. La verdad no es para aquellos que no son merecedores o capaces de recibirla, o para aquellos que la pervertirían. En 1952, el pastor anglicano, que después se convirtió al catolicismo, Walton Hannam, publicó el libro Oscuridad Visible, con los textos de los rituales de los 3 primeros grados de la masonería, aprendiz, compañero y maestro, acompañados de detalladas explicaciones de cada rito. Algunos editores masones ingleses habían publicado estos rituales a la venta del público, creyendo que los profanos no podrían descifrar su significado. Estaban escritos de tal modo que supuestamente solo eran intangibles para los adeptos. Había espacios en blanco y algunas palabras solo estaban señaladas por sus iniciales. Pero Hannam, ayudado por masones y ex-masones, y tras una larga investigación, descubrió los ritos y su significado. La irritación de los masones fue grande al ver que Hannam desvelaba y divulgaba secretos que ellos consideraban inviolables. Ese mismo año, 1952, pocos meses después, salió un libro para replicar a Hannam. Se titulaba Luz Invisible, la respuesta de la masonería a la oscuridad visible, firmada por el seudónimo Vindex, detrás del cual se escondía otro clérigo de la Iglesia de Inglaterra, que manifestaba su indignación por hacer públicos secretos solemnes y sagrados tras haberlos descubierto de forma deshonesta. Secretos cuya divulgación está prohibida. Es como arrancar la ropa a una madre y dejarla desnuda y expuesta ante la mofa de la muchedumbre. Walton Hannam tuvo que huir por seguridad al Canadá, donde vivió hasta su muerte en 1966 como sacerdote católico. Tolerancia masónica. Uno de los principios fundamentales que más propagan los masones es la tolerancia con todos los que tienen diferentes ideas, opiniones políticas o religión. Pero la verdad es que la experiencia a lo largo de la historia demuestra que eso es solo propaganda para los incautos, pues siempre han estado involucrados en revoluciones para imponer sus ideales, y al llegar al poder no han gobernado para todos los ciudadanos, sino de modo especial para quienes piensan como ellos. Al ser un grupo de élite en el que siempre han procurado acoger a los nobles y personas importantes de la sociedad y de las Fuerzas Armadas, han tenido una influencia decisiva en grandes acontecimientos históricos. Concretamente, influyeron poderosamente en el desencadenamiento de la Revolución Francesa, cuyos ideales de libertad, igualdad y fraternidad fueron los mismos que los de la masonería. Curiosamente, al desastre la revolución, los masones aparecieron ocupando los más altos cargos del Estado. Pedían libertad contra toda tiranía del rey, del papa o de cualquier poderoso explotador, pero impusieron un régimen de terror que hasta ahora estremece solo el pensarlo. Su tolerancia teórica se convirtió en la máxima intolerancia. La guillotina fue inventada por un masón, el doctor Guillotin. Ningún monarca europeo había cometido jamás semejantes excesos, ni tampoco realizado tantas ejecuciones, ni encarcelado a tantas personas que en no pocas ocasiones eran solo inocentes que no simpatizaban con la revolución. Al fin y a la postre, la revolución tampoco concluyó con el establecimiento de un sistema político concebido en términos de libertad. Su consumación fue también una dictadura militar encarnada en un oscuro militar corso llamado Napoleón. Unas décadas antes, los masones, entre otras cuestiones, habían insistido en su respeto a las autoridades establecidas y en su aprecio por la libertad y tolerancia.
Sin embargo, la revolución, en la que su papel había resultado decisivo y a la que habían identificado con sus ideales, no podía haber tenido consecuencias más diferentes. Desgraciadamente no sería la primera vez. Los que proclamaban defensores de los derechos humanos quisieron borrar toda huella de cristianismo y destruyeron por puro vandalismo tesoros culturales y artísticos de muchas bibliotecas eclesiásticas y los monasterios de Cluny-Longchamp, la abadía de Lis, los conventos de Saint-Germain-des-Prés, Montmartre-Montmoutors, la catedral de Mâcon, la de Boulogne-sur-Mer, la Saint-Chambre de Arras, el castillo de los templarios de Montmorency, los claustros de Conques y otras innumerables obras de arte y de la cultura antigua. En la región de la Vendée cometieron el más grande genocidio de la historia moderna. El historiador Reinald Scher habla de genocidio de todo un pueblo en un territorio de 10.000 kilómetros cuadrados, donde masacraron unas 120.000 personas. Incluso destruyeron sistemáticamente casas, cultivos y ganado para matar de hambre a los supervivientes. El general masón Westermann, 1751-1794, que fue quien venció a los rebeldes que no aceptaban las nuevas ideas, escribió al gobierno del París: «La Vendée ya no existe, ha muerto bajo nuestra libre espada, con sus mujeres y niños. Acabo de enterrar a un pueblo entero en las ciénagas y los bosques de Savenay. Ejecutando sus órdenes, he aplastado a los niños bajo los cascos de los caballos y masacrado a las mujeres, que así no parirán más bandoleros. No tengo que lamentar ningún prisionero, los he exterminado a todos». El 10 de junio de 1794 se instituyó el terror. En París, el Tribunal Revolucionario funcionó interrumpidamente. La guillotina trabajaba 6 horas al día, despachando 900 muertos al mes. En el transcurso de 6 meses de la dictadura de Robespierre, fueron encarceladas 500.000 personas, 300.000 confinadas y 16.594 guillotinadas. ¡Qué ironía! Los defensores de la libertad matando sin piedad. Por eso hay una frase significativa atribuida a Madame Roland cuando iba a subir a la guillotina: «Libertad, cuántos crímenes se han cometido en tu nombre». Y la deshumanización de estos revolucionados de días masónicas llegó hasta el punto de que con las pieles curtidas de los vencidos hicieron botas para los oficiales y hervían los cadáveres para extraer grasa y jabón, algo solo superado por las cámaras de gas de los nazis. Mientras que la Revolución Soviética respetó las tumbas de los zares, la francesa de 1789 quiso hacer desaparecer toda huella de los reyes. 25 reyes, 17 reinas y 71 príncipes y princesas fueron sacados de sus tumbas y arrojados a una fosa común, rociados con cal. Los mausoleos de los reyes fueron destruidos. Las 54 cajas de plomo de los féretros de los Borbones fueron fundidas y transformadas en munición. Igual suerte corrieron las esculturas. Las cabezas de las estatuas de los reyes de Francia de Notre Dame y de París fueron decapitadas y han sido recuperadas hace poco tiempo. Al final de la revolución, que fue incapaz de crear un nuevo orden social con paz y progreso, llegó la dictadura de Napoleón, al cual se sometieron todos los masones, a pesar de que en sus ideales estaba la lucha contra los tiranos, porque consideran que el poder lo tiene el pueblo y no un rey o dictador. Pero Napoleón los respetó y se sirvió de ellos para los propósitos políticos. Con la invasión napoleónica se abrieron logias en los distintos países ocupados, concretamente en España. Los masones antipatriotas se pusieron a favor del invasor y se sometieron al nuevo rey José Bonaparte, hermano de Napoleón. El 27 de noviembre de 1809, la Gran Logia de España manifestó públicamente su deseo de servir al nuevo rey francés, diciendo: «Hacemos voto por la prosperidad de su reinado y por la conservación de su augusta persona. ¡Viva José Napoleón!». Se sabe que algunos de los principales promotores de la independencia de los países latinoamericanos contra España eran masones. El general San Martín dirigió la logia Lautaro, creada en Buenos Aires, con filiales en Mendoza, Santiago de Chile y Lima, para organizar el ejército de los Andes y expulsar a los españoles. Y al independizarse estos países,
Los dirigentes masones impusieron leyes anticatólicas en contra del pueblo, masivamente católico. Se apropiaron de muchos bienes de las congregaciones religiosas, expulsaron a muchos religiosos de sus conventos e impusieron una educación laica. Simón Bolívar acabó aborreciendo a la masonería y sus ideas, pues el 8 de noviembre de 1828 promulgó un decreto en el que se proscribían todas las sociedades o confraternidades secretas, sea cual fuere la denominación de cada una. La razón que daba era que había acreditado la experiencia tanto en Colombia como en otras naciones, que las sociedades secretas sirven especialmente para preparar trastornos políticos, turbando la tranquilidad pública y el orden establecido, y que, ocultado ellas todas sus operaciones con el velo del misterio, hacen presumir fundamentadamente que no son buenas ni útiles a la sociedad. Un caso muy especial es el de México. Masón fue el emperador Agustín de Iturbide y también todos los presidentes de la República Federal, 1824-1835. El dictador Benito Juárez había sido iniciado como masón en 1827 y lo mismo el dictador Porfirio Díaz. En el siglo XX también fueron masones los presidentes Álvaro Obregón, 1910-1924. Plutarco Elías Calles, 1924-1928. Abelardo Rodríguez, 1932-1934, y Lázaro Cárdenas. El episodio más terrible de estos años de dictadura masónica fue la Guerra Cristera, en la que los católicos se rebelaron contra tantos atropellos a su fe y mantuvieron en jaque al gobierno. Hubo conversaciones de paz con las altas autoridades eclesiásticas y se llegó a un acuerdo pacífico con la condición de que los rebeldes católicos entregaran las armas. Lo hicieron, confiando en la palabra del presidente y en el acuerdo firmado, pero entonces aprovecharon para asesinar a todos los dirigentes católicos, mancillando así los masones su honor y su palabra. Esta situación intolerante en la vida diaria de los mexicanos, con muchas restricciones para la vida de los católicos, ha durado hasta fines del siglo XX. Un caso más de intolerancia real en contra de sus ideales. En España, en 1835, el ministro masón Mendizábal fue el que consiguió los decretos de desamortización, declarando bienes nacionales las propiedades de las comunidades religiosas, suprimiendo los conventos de frailes y reduciendo muchos de religiosas. Esta situación ocurrió también en Portugal con el ministro masón Pombal, 1782. En 1917, la Virgen se apareció en Fátima cuando Portugal estaba dominado por un gobierno masón que había expulsado a las órdenes religiosas y había confiscado todos sus bienes. Era el año en que la masonería mundial celebraba el bicentenario de su fundación, y la Virgen vino a traer esperanza no solo a Portugal, sino al mundo entero, contra las fuerzas del mal. En Italia, la lucha contra la Iglesia la protagonizó Garibaldi y sus revolucionarios. Estos revolucionarios italianos, dirigidos por los Carbonarios, una sociedad secreta masónica, hicieron más daño al patrimonio artístico italiano en pocos años que en 500 años de guerra. En las plazas de Italia, los ambulantes se calentaban con los libros de las bibliotecas de los conventos o los usaban para envolver la carne o la verdura en los mercados. Muchas iglesias convertidas en depósitos de sal perdieron así sus magníficos frescos pintados. Aquella burguesía masónica y atea que se decía portadora de la luz y del progreso causó la deforestación de los bosques y destruyó gran parte del patrimonio cultural italiano. En cambio, la Iglesia ha sido la mayor productora de arte en el mundo y la fuente de la más extraordinaria belleza. En la actualidad, los museos vaticanos son los más visitados de Italia y de los más visitados del mundo. El gran periodista italiano Vittorio Messori dice: de hecho, si hoy Roma es una gran ciudad y quizá la más hermosa artísticamente hablando, es debido a los papas católicos que invirtieron mucho dinero para fomentar la cultura y el arte durante siglos, y cuántas veces intervinieron directamente para salvarla de la destrucción desde los tiempos de Atila hasta los de la Segunda Guerra Mundial. Cuando en España se instaló la Segunda República en 1931, los dirigentes de la masonería de otros países les expresaron sus felicitaciones a los masones españoles por su gran victoria. Aunque este gobierno fue desastroso por la gran cantidad de injusticias cometidas, especialmente contra la Iglesia.
Se conservan los telegramas y cartas de felicitación de Chile, República Dominicana, Paraguay, Kentucky, USA, México, Panamá, Luxemburgo, Cuba, Checoslovaquia, Ecuador, Francia, Guatemala, Bélgica, Grecia, El Salvador y Puerto Rico. En la Segunda República, la comisión para hacer la nueva Constitución estaba formada por 12 no masones y 9 masones, y quisieron imponer la disolución de la Compañía de Jesús y la prohibición de que las órdenes religiosas se dedicaran a la enseñanza. No les importaba la opinión de la mayoría de los españoles católicos, sino de imponer sus ideas de libre enseñanza laica, prohibiendo la enseñanza religiosa y especialmente la supresión de los jesuitas, a quienes siempre han tenido especial enemistad. Además, colocaron a los masones en los puestos claves de gobierno. Había durante el periodo republicano de 1931 17 ministros, 17 directores generales, 7 subsecretarios, 5 embajadores y 20 generales. Por todo esto, dice el investigador César Vidal, del pasado de la masonería, sabemos sobradamente que, a pesar de la leyenda rosada de ser una sociedad benéfica y discreta, ha demostrado una inmensa capacidad para derribar gobiernos y alcanzar el poder, y que una vez con los resortes del dominio en sus manos, no pocas veces ha demostrado también una pasmosa incompetencia para solucionar los problemas reales y crear un orden estable, a la vez que una repetitiva corrupción. Sus mensajes han podido ser atrayentes y sugestivos. Sus resultados, por regla general, han sido deplorables, cuando no cruentos. En este sentido, la masonería se asemeja a otras utopías de la historia como el socialismo y el comunismo. Mentiras, crímenes e injusticias. Una de las mentiras que en el siglo XIX más propagaron para dar autoridad a la institución masónica era que el Papa Pío IX había sido masón y había pertenecido a una logia masónica en Filadelfia, USA, pero nunca se pudo probar, porque sencillamente era falso. Sus mentiras llegaron al extremo de colocar en una fotografía de un masón con insignias la cabeza del Papa recortada de su retrato y ajustada al lugar de la del masón. La mentira trataba de engañar a los sacerdotes y al pueblo en general, y hacerles ver que la masonería estaba aceptada por la Iglesia cuando el Papa Pío IX la condenó, en más de 20 ocasiones. Por eso John Gilmery Shea, en su libro Vida de Pío IX, trató de probar esta gran mentira que todavía muchos masones la siguen creyendo, porque muchos de sus jefes todavía siguen practicando la frase diabólica, calumnia, calumnia que algo queda. Sí, ciertamente la propaganda masiva hoy en día puede hacer creer como verdaderas las cosas más absurdas. Por eso se ha dicho, una mentira es una mentira, pero si se repite algunas veces crea duda y si se repite miles de veces crea certeza. Los masones, dueños de grandes medios de comunicación social, crean opinión pública en contra de la Iglesia y cuando hay errores y pecados de sacerdotes u obispos, los airean y repiten para hacer creer que todos son iguales y que la Iglesia está corrompida y que no se debe creer en ella, alejando así a muchos ignorantes católicos. En Europa, dentro de la Iglesia, el enemigo número 1 para los masones fue siempre la Compañía de Jesús, y lucharon hasta que consiguieron expulsarla de los países de Europa, menos de Rusia, y que fuera hasta suprimida por el Papa. En España, concretamente, el masón conde de Aranda, en tiempos de Carlos III, arrancó al rey el decreto de expulsión de los jesuitas de todos los dominios españoles. Esta expulsión debía hacerse el mismo día 2 de abril de 1767. Los masones habían preparado con mentiras el ánimo del rey un año antes, presentándole una carta falsa del padre Rixi, general de la Compañía de Jesús, en la que se hablaba supuestamente de la ilegitimidad del rey. Además, les atribuyeron ser promotores de revueltas populares y otras muchas cosas para tener motivos para su expulsión. Por otra parte, es curioso notar que el promotor de la iniciativa para excluir la creencia en Dios a los aspirantes a masones en Francia de 1877 fue un pastor protestante, Frederick Desmonds, 1832-1909. Era gran maestro y presidía el Consejo de la Orden en Francia. Su sectarismo anticatólico lo llevó a colaborar siendo vicepresidente del Senado francés. En el escándalo de las fichas,
Se organizó un sistema de fichas con los datos de todos los militares según fueran masones o católicos militantes. Los que asistían a misa no tenían ninguna oportunidad de ascenso. Esta ominosa historia de discriminación la narra con abundancia de detalles el masón Halleck Mellor. Cuando esta conspiración salió a la luz pública en 1905, hubo una gran conmoción política. En Italia, en 1890, hubo un gran escándalo protagonizado por la cuestión de los tabacos, en cuyos manejos estaban envueltos los más altos grados de la masonería italiana, concretamente el venerable Crispi y el delegado supremo, gran comendador Adriano Lemmi. Pues bien, en la Cámara de Diputados se presentaron mociones para hacer una investigación. Eran 504 diputados, de los cuales 300 eran masones. Los hermanos ayudaron a sus jefes y rechazaron toda investigación, salvándolos del escarnio público. Por eso dice Maurice Caillet por experiencia, el inconveniente de la masonería es que con frecuencia el que infringe la ley es protegido por sus hermanos y quizá a un alto nivel, y esto tiene efectos perversos en la sociedad, pues altos dignatarios políticos van a proteger a los masones que han convertido o han cometido actos delictivos, y de eso en Francia hay pruebas recientes en todos los problemas financieros de los partidos políticos en los que estaban implicados un cierto número de masones, que no nombraré, pero que los periodistas, algunos de ellos masones, no se molestan en descubrir. También he podido constatar, cuando formé parte de la fraternal de los altos funcionarios de la orden, que hay cierto número de personas de posiciones muy importantes en la administración pública que, a pesar de sus posiciones políticas opuestas, tienen muy buenas relaciones personales y se intercambian informaciones muy provechosas para ellos. Un crimen famoso de la masonería en Estados Unidos y que hasta ahora tratan de justificarlo es el del capitán William Morgan, 1774-412, masón del grado del Arco Real. En 1825, Richard Carlile, 1790-1843, había revelado por primera vez al público un manual sobre los 3 primeros grados de la masonería. En 1826, Morgan quiso también publicar los rituales que él conocía y había transcrito. Publicó un libro titulado Ilustración de Fremasonería por uno de fraternidad, pero sus hermanos no le perdonaron el haber dado a luz secretos solo para ellos y haber traicionado su juramento. Fue secuestrado y asesinado. Su condenación se debió a que se había asociado con otra persona para imprimir y publicar un libro en el que se describían ciertas ceremonias y juramentos secretos que pronunciaban los miembros de la sociedad de los francmasones. Lo que más me impactó al público, en general, fue el juramento que se hacía en el grado de aprendiz, en el que se juraba secreto bajo la pena de que mi garganta sea cortada, mi lengua arrancada desde la raíz y mi cuerpo quemado en las arenas desnudas del mar. El crimen de Morgan quedó impune. Se trató del caso en varias legislaturas estatales que exigieron una efectiva investigación de los hechos, pero nunca se realizó. Los hermanos masones, con sus redes de influencia en los órganos judiciales, salvaron una vez más a los asesinos, y por ese motivo un grupo patriótico de ciudadanos de Estados Unidos, encabezado por el expresidente del país John Quincy Adams, decidió en 1830 crear un gran partido político antimasónico. Ese mismo año hicieron un gran manifiesto electoral con su llamada al pueblo de los Estados Unidos, en el que dicen, en 1826, William Morgan fue secuestrado con violencia ilegal por miembros exaltados de la fraternidad masónica y tras sufrir insultos inhumanos y el más cruel de los abusos, lo asesinaron secretamente, antes de su captura. Se celebraron numerosas reuniones de masones en logias y otros lugares para procurar los medios más seguros para conseguir sus ilegales objetivos contra él. A estas reuniones asistieron y dieron su aprobación a los planes varios centenares de los más respetados e inteligentes hermanos masones. Entre ellos había legisladores, jueces, sheriffs, clérigos, generales, médicos y abogados. Todos procedieron de acuerdo con lo que consideraban sus deberes masónicos. No se olvide que esta acusación procede de un partido encabezado por el que había sido el 6º presidente de los Estados Unidos, Quincy Adams, quien escribió las famosas letras en la masónica institución, donde denuncia la desmesurada penetración de la masonería en los 3 poderes del Estado ejecutivo, legislativo y judicial. Otros crímenes famosos fueron el asesinato del presidente del Ecuador, García Moreno, en 1875, el asesino del archiduque Francisco Fernando en 1919
que desató la Primera Guerra Mundial, realizado por el masón Servio Príncipe, el atentado contra el rey Alfonso XIII de España el mismo día de su boda con la princesa Ena de Battenberg, el 31 de mayo de 1906. Los reyes no sufrieron lesiones, pero todas las fuentes que han tratado este asunto están de acuerdo en que el organizador del atentado, Francisco Ferrer y Guardia, era masón. Se le aplicó la pena de muerte y muchos masones protestaron. Otro asesinato famoso perpetrado por masones fue el del diputado español José Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936, que desató en parte la guerra civil. Stephen Knick, 1952-1985, escribió el libro Jack the Ripper de Final Solución, Jack el Destripador, sobre la corrupción de la policía inglesa en 1888. Knick propone la tesis de la responsabilidad de algún miembro de la familia real británica en la ejecución de las 5 prostitutas asesinadas al este de Londres en 1888. Estos crímenes tenían en común que habían sido realizados según el ritual de la masonería para los que incumplen sus juramentos. Cortarles el cuello, la investigación llevaba hasta el príncipe Eduardo, nieto de la reina Victoria y presunto heredero de la corona, y que el protector de la orden masónica. Muchos niegan esa relación, pero sea lo que fuere, el libro fue la base de una película, Asesinato por Decreto, como si hubieran sido ordenados por la masonería. También escribió otro libro, La Hermandad, donde manifiesta todas sus investigaciones sobre las actividades secretas de la masonería en el corazón de la sociedad inglesa, pero a los 18 meses de publicarlo murió en extrañas circunstancias, probablemente asesinado, según algunos, por una dosis letal de rayos X. Para escribir su libro sobre la masonería, interrogó a cientos de testigos, entre ellos muchos masones, denunció las presiones que le hacían para que no publicara su libro y para que al publicarlo no se pudiera difundir. El libro The Brotherhood fue un verdadero bestseller en 1985 y en él anticipa nuevos descubrimientos en un próximo libro, ya que no pudo publicar por su extraña muerte. Stephen Knick descubrió graves indicios de corrupción masónica en la policía de Londres a poco de emprender su investigación sobre los crímenes de Jack el Destripador en 1888 y dedujo que la corrupción de los años 70 y 80 del siglo XX no eran menos alarmantes. Según él, la policía de la ciudad de Londres estaba casi totalmente infiltrada por la masonería, hasta el punto que resultaba muy difícil para los agentes no masones obtener una promoción. En una encuesta que realizó entre 200 jefes policiales en 1981, solo pudo identificar con seguridad no masones a 14. Después de terminar su investigación, concluye, más del 60% de los jefes de la policía en toda Gran Bretaña eran miembros de la masonería. Detectó que la policía metropolitana estaba envuelta en corrupción. El superintendente William Moody, masón, pasó 12 años en la cárcel por extorsión a pornógrafos del Soho. La fuerza a sus órdenes recibía no menos de 100,000 libras esterlinas el año, por pago de protección a los promotores de pornografía. También habla de que el Poder Judicial británico ha sido durante generaciones un bastión de la masonería. Hacia 1970 dice que según el testimonio de un juez de alto rango con 50 años de pertenencia a la masonería, el 60% o 70% de los jueces de las instancias superiores eran masones, aunque parecía estar disminuyendo el número. Otro periodista que siguió la línea de Knick fue Martin Short en su libro de 1989, Dentro de la Hermandad. En su libro, Short estudia la infiltración de la masonería en la policía británica y revela la creación de la logia, constituida el 27 de enero de 1986, por lo más ganado de los jefes y antiguos jefes de las principales fuerzas de policía de Inglaterra y Gales, ofreciendo los nombres de los altos cargos implicados. Otro caso famoso que desacreditó enormemente la masonería ocurrió con la logia llamada P2 Propaganda 2, que según los documentos y testimonios estaba infiltrada en el Partido de la Democracia Cristiana Italiana, e incluso en las finanzas del mismo Vaticano. Esta logia depende directamente del Gran Maestro. En 1971, el Gran Maestro Licio Gelli tenía la lista de todos los contactos invisibles, masones ocultos, incluidos generales del ejército y diputados democristianos. En 1974 salieron a la luz pública, por investigaciones periodísticas, las extrañas actividades financieras de Michel Sindona, miembro de infiltrado en las finanzas del Vaticano.
Se sucedieron varios asesinatos y suicidios extraños al realizarse las investigaciones policiales y judiciales de la logia en 1976. La logia fue suspendida por tiempo indefinido. El periodista Mino Pecorelli, que había iniciado la investigación, fue abatido a tiros el 20 de marzo de 1979. Al investigar la casa del gran maestro Heli, encontraron la lista de 962 personas pertenecientes a la logia. En ella estaban 3 ministros, el jefe del gabinete ministerial, 14 parlamentarios de la democracia cristiana, 6 del EPSI, 3 del PSDI, 4 del MSI y 3 del PLI. En la lista aparecían funcionarios de alto nivel, directivos de grandes empresas, banqueros, 8 almirantes, 41 coroneles, 43 generales, 16 magistrados, numerosos jueces y oficiales, el alto mando de los carabineros casi en pleno, así como el de la Guardia de Finanzas. También había muchos periodistas de primer nivel, directores de grandes medios de comunicación y editores de primer orden. La logia extendía sus acciones a Argentina, Brasil, Estados Unidos y hasta África. Licio Gelli fue expulsado de la orden, pero la masonería italiana quedó desacreditada por sus manejos turbios en negocios y otros asuntos públicos. Michael Sindona logró introducirse con recomendaciones en el IOR, Instituto para las Obras de Religión, que algunos llamaron el Banco del Vaticano. Un tal Roberto Calvi en 1956 fue nombrado director adjunto del Banco Ambrosiano. Sindona y Calvi entraron juntos en la logia P2, al igual que Umberto Ortolani, que también fue incorporado en el Banco Vaticano. Por otra parte, el joven arzobispo norteamericano Casimir Marcinkus, director del IOR, seducido por el trío masón Calvi-Sindona-Ortolani, hizo diversos negocios y las cosas salieron mal. Por ello, el Vaticano perdió muchos millones de dólares que tuvo que pagar a los clientes del Banco Ambrosiano. En resumen, Michael Sindona escapó de Italia, fue procesado en Estados Unidos en 1979, fue extraditado en Italia en 1986 y un día lo encontraron muerto por una dosis de cianuro, 100 veces superior a la mortal en la cárcel. El abogado y fiscal Giorgio Ambrosoli, que investigaba los escándalos, fue asesinado en Milán el 11 de julio de 1979. 2 días después fue abatido en Roma el teniente coronel de los servicios de seguridad Antonio Bariosco, relacionado con la investigación. Otro investigador de la policía italiana, Boris Giuliano, también fue asesinado en las calles de Palermo. El juez Emilio Alessandrini, que tenía muy avanzado el sumario de los escándalos, fue destrozado a balazos el 29 de enero de 1979. En 1981 fue detenido Roberto Calvi, masón de la logia P2, y se reabrió el proceso del Banco Ambrosiano. El 18 de junio de 1982, Calvi fue asesinado en Londres, colgándolo de una viga en el puente de Blackfriars con los bolsillos llenos de cascotes. El 4 de julio de 1982 fue detenida en el aeropuerto de Roma María, la hija de Licio Gelli, y se le ocuparon documentos muy comprometedores sobre las intrigas políticas de su padre. Gelli fue detenido en un banco de Ginebra y llevado a la cárcel de seguridad de Champ-Dollon, de donde se escapó el 10 de agosto de 1983. Gelli vivió 4 años en Sudamérica con paradero desconocido hasta que se presentó en el Palacio de Justicia de Ginebra y fue llevado a la cárcel. El 17 de febrero de 1988 lo extraditaron a Italia, donde vive con libertad condicional. En 1992, un tribunal de Milán lo condenó a 18 años por implicación en la quiebra fraudulenta del Banco Ambrosiano, pero entre condenas y arrestos domiciliarios ha podido torear la situación. Lo más llamativo de todo este caso de intrigas y asesinatos es que el 19 de octubre de 1999, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba al Estado italiano a pagarle una indemnización de 22 millones de liras por la excesiva duración de los procedimientos penales en su contra. Para colmo, el Tribunal Europeo indicaba que no contaba el tiempo en que Gelli se había sustraído a la justicia. Como se ve, los hermanos ayudan a sus hermanos, aunque sea para defenderles en sus injusticias. Sin embargo, a veces lo abandonan a su suerte como a Sindona o Calvi, y son capaces de acudir al asesinato sin piedad para evitar investigaciones peligrosas que descubran sus planes secretos. Como dice Maurice Caillet por conocimiento personal, entre los hermanos se matan, de vez en cuando, para salvar sus errores.
de René Lucet, masón director de la Caja de Seguridad Social en Aix-Marseille, dijeron que se había suicidado. Tenía 2 balas en la nuca, después de haber puesto orden en las finanzas. ¿Cómo pudo pegarse el segundo tiro en la nuca, si con uno solo era suficiente? En el asunto de desviación de fondos del caso, Elf, Aquitaine, Les Fragates de Taiwán, todos los protagonistas como Roland Dumas, Alfred Sirven, Lloyd LeFloc, Pringen y otros eran masones. Miguel Moillon, masón y alcalde de Cannes, fue condenado en el año 2005 a 6 años de prisión por corrupción, cobros ilegales de intereses, abuso de bienes sociales, empleos ficticios. Jean-Paul Renard, juez de instrucción de Niza, masón, fue acusado de no proceder en causas referentes a masones para ayudarlos. De Robert Bowling, ministro masón, dicen que se suicidó ahogándose en 30 centímetros de agua con lesiones en la cara que no se pueden explicar. Una cosa que deberían tener en cuenta los católicos que deseen ingresar a la masonería es que deben guardar secretos bajo graves penas, deben obedecer sin discusión las decisiones de los altos mandos, a quienes ni siquiera conocen y que a veces pueden seguir consignas de algunas potencias mundiales, lo que puede ir en contra de su patriotismo, de su fe o de su conciencia. Según el Manual de la Masonería Simbólica, publicado por la Gran Logia del Perú, del Rito de York, según la edición oficial de 1990, se dice: vuestra obediencia debe probarse por el cumplimiento de nuestros reglamentos, por una aceptación inmediata de las resoluciones y acuerdos debidamente aprobados por la mayoría de los hermanos y por vuestro acatamiento al venerable maestro y sus vigilantes en el ejercicio de sus respectivos cargos. Ismael Cornejo Alvarado, en su librito La hora de las decisiones, donde denuncia las graves corrupciones en la Gran Logia del Perú y las irregularidades a la hora de elegir a las nuevas autoridades, dice: es necesario romper algunos mitos como aquel que nuestra orden está por encima de las leyes del país que nos cobija. Esto sería un absurdo, porque toda nuestra conducta debe estar basada en el principio de la legalidad. Otro mito que hay que romper es el del que el gran maestro de los masones del Perú tiene la infalibilidad del Papa, el acatamiento y la sumisión a sus disposiciones está basado en su idoneidad, en su sapiencia y en la correcta aplicación de la Constitución y estatutos sin imponer su voluntad, en forma autocrática y prepotente, ya que estas actitudes de hecho la desautorizan. Decía el cardenal Caro: no hay tiranía igual a la tiranía masónica. Yo mismo he oído decir a masones que sufren presión en las logias, en contra de sus intereses comerciales. He oído a otros que quieren recobrar su libertad retirándose de las logias. He llegado a saber que cuando un hermano se ha tomado la libertad de ir a la iglesia, luego tuvo la visita de otro hermano para tomarle cuenta de lo que había hecho. Para algunos es muy difícil dejar la masonería por su dependencia económica o política. Como dice Maurice Caillet, es difícil dejar la masonería para los masones que están comprometidos en asuntos políticos o financieros, ya que pueden sufrir un chantaje de parte de sus hermanos y temer las represalias. De todos modos, son muy raros quienes después de haber dejado la masonería son capaces de dar testimonio en contra. Decía el Papa Juan Pablo II que el totalitarismo es una conclusión lógica cuando faltan verdades definitivas y se siguen opiniones personales. Decía, el totalitarismo nace de la negación de la verdad en sentido objetivo. Si no existe una verdad trascendente con cuya obediencia el hombre conquista su plena identidad. Tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre los hombres. Los intereses de clase, grupo o nación los contraponen inevitablemente unos a otros. Si no se reconoce la verdad trascendente, triunfa la fuerza del poder y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo los medios de que dispone para imponer su propio interés o la propia opinión sin respetar los derechos de los demás. La raíz del totalitarismo moderno hay que verla, por tanto, en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana, imagen visible de Dios invisible y precisamente por esto, sujeto natural de derechos que nadie puede violar, ni el individuo, el grupo, la clase social, ni la nación o el Estado. No puede hacerlo tampoco la mayoría de un cuerpo social, poniéndose en contra de la minoría, marginándola, oprimiéndola y explotándola, e incluso destruirla. El Papa León XIII, 1878-1903, en la gran encíclica Humanum Genus 20 de 1884, escribe: dicen,
Los masones, que su único deseo es mejorar la condición de los pueblos y comunicar a cuantos más puedan las ventajas de la sociedad civil. Aunque fueran verdaderos tales propósitos, no todo está en ellos. Además, deben los afiliados dar palabra y seguridad de ciega y absoluta obediencia a sus jefes y maestros, estar preparados a obedecerles a la menor señal e indicación, y de no hacerlo así, a no rehusar los más duros castigos ni la misma muerte. Y en efecto, cuando se ha juzgado que algunos han traicionado el secreto o han desobedecido las órdenes, no es raro darles muerte con tal audacia y destreza que el asesino burla muy a menudo las pesquisas de la policía y el castigo de la justicia. San Juan Bosco, el apóstol de la juventud, 1815-1888, tuvo que sufrir en carne propia las persecuciones de la masonería que lo había condenado a muerte. De ello nos habla él mismo en su autobiografía, y el padre Lemoyne, que vivió con él durante más de 30 años, en sus memorias biográficas, dice: el año 1880 sufrió don Bosco 2 atentados a corta distancia, el uno del otro, y urdidos por los sectarios masónicos para quitar de en medio violentamente a nuestro buen padre. El primer golpe debía darse una de las últimas semanas de junio, por un ex alumno del oratorio que se llamaba Alejandro Dazo, y vivía de su trabajo en Turín. Se presentó en la portería pidiendo hablar con don Bosco. Como conocía la casa, llegó por su cuenta hasta la habitación, y fue introducido en ella. Tenía los ojos extraviados y parecía un hombre abstraído y preocupado por algo que atender muy distinto de quien estaba delante. Don Bosco lo recibió con su acostumbrada amabilidad, pero como el mozo callaba y parecía que una creciente agitación lo llevaba al paroxismo, el siervo de Dios le preguntó: ¿qué quieres de mí? Habla. Ya sabes que don Bosco te quiere. Entonces el infeliz se postró de rodillas, rompió a llorar y sollozando le contó una fea historia. Se había inscrito en la masonería. La secta había condenado a muerte a don Bosco y se había sacado a suerte 12 nombres. 12 individuos debían sucederse por aquel orden para cumplir la sentencia. A mí me ha tocado ser el primero, precisamente a mí, y para esto he venido, pero yo no haré jamás semejante acción. Cargaré sobre mí la venganza de los otros. Revelar el secreto es mi muerte. Estoy perdido, ya lo sé, pero matar yo a don Bosco jamás. Dicho esto, sacó el arma escondida y la arrojó al suelo. Don Bosco lo levantó, intentó calmarlo, darle seguridad, pero todo fue inútil. El pobrecito salió precipitadamente de la habitación como si una fuerza misteriosa lo empujase hacia el abismo. Intentó suicidarse, lanzándose al río el 23 de junio. Don Bosco lo ayudó y después de socorrerlo generosamente, le pudo facilitar la fuga al extranjero y buscarle un asilo seguro donde vivió desconocido hasta el fin de sus días. El segundo atentado ocurrió de manera más trágica en diciembre del mismo año. Un joven señor como de unos 25 años fue a visitar a don Bosco, quien le indicó cortésmente que se sentara a su lado en el sofá. Desde el primer momento, algo siniestro que relampagueaba en sus ojos aconsejó a don Bosco a ponerse enseguida en guardia y vigilar sus movimientos. Un nerviosismo mal reprimido le agitaba. Así sentado, hablaba inconexamente yéndose por las ramas, y a veces se acaloraba y gesticulaba como un exaltado. De pronto en la agitación se le resbaló del bolsillo el diván un pequeño revólver de 6 tiros, sin que él se diera cuenta. Don Bosco puso distraídamente la mano encima y despacito se lo metió en el bolsillo. Aquel, en su desatinado hablar, había soltado frases provocativas. Al llegar a cierto punto, volvió su fulmínea mirada alrededor, echó su mano derecha al bolsillo, hurgó una y otra vez con señales de extrañeza y despecho, se puso de pie, observó acá y allá y no se calmaba. También don Bosco se había levantado y mientras seguía el otro sus frenéticas pesquisas, con toda tranquilidad le preguntó: ¿qué busca?